Universidades por todos lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahí un poquito tarde que ingresé, saludo a Elizabeth, saludo a Pablo, saludo a Javi y a todos los compañeros que estamos haciendo universidades por todos lados. Me causa mucha gracia cuando escucho esas entrevistas divinas, porque la verdad es que se vienen entrevistas divinas, se vienen entrevistas divinas. Bueno, vamos a estar hasta las 8 de la noche, como los compañeros ya contaron al principio. Les vamos a dar el WhatsApp, que es el 11 70 27 7543, lo digo más despacio, 11 70 27 75 4-3, Y bueno, como siempre, el agradecimiento a todos los que hacemos este programa: Pablo Macías, secretario de Prensa de Comunicación, Luis Javier en la operación técnica, en la producción Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso del equipo de prensa también, y las colaboraciones de Lautaro Piemonte y de Gabriela De Michelis, que nunca me quiero olvidar, porque la verdad que para nuestro programa, para todos los programas de radio, estas colaboraciones son muy importantes. Bueno, vamos a nuestra entrevista divina, nuestra segunda entrevista divina, y para eso le vamos a dar la bienvenida a la señora Ana Franchi. Hola Ana, un gusto recibirte aquí en el programa de CONADU, Universidades por todos lados. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias y muy contenta de estar en el programa de ustedes. Bueno, vamos a contarle a la gente que Ana es presidenta del CONICET y de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, doctora también en Ciencias Químicas. Y queríamos, charlar contigo y con los compañeros del programa sobre los temas que conciernen, por supuesto, al CONICET y esto que tiene que ver con la incorporación de científicos a organismos públicos, en este caso como es el CONICET, ¿no? Bueno, mira, hay dos formas. El CONICET incorpora investigadores e investigadoras todos los años mediante un concurso que se realiza, y en general se presentan muchos de los que se presentan son nuestros propios becarios que se han doctorado con becas de CONICET y también de las universidades. Ese concurso tuvo durante los años del macrismo muy pocas vacantes. Con los compañeros de CONADU estuvimos ahí en la puerta del CONICET muchas veces tratando de evitar que nuestros doctores y doctoras se fueran del país. Cuando asumió Alberto Fernández, aumentamos aproximadamente un 78% el número de ingresos a la carrera del investigador del CONICET. También, a partir de esta nueva administración, tenemos 300 ingresos a otra carrera que tiene el CONICET, que es la carrera del personal de apoyo, que es personal, muchos de ellos profesionales, porque dentro de la propia carrera hay un escalafón profesional y uno no profesional, de verdaderos apoyos a la investigación, desde manejar grandes equipos, participar en campañas, el cuidado de todo lo que es animales, cuidado, desarrollo de todo lo que es animales de experimentación. Entonces ahí estamos teniendo 1.100 ingresos al CONICET. Pero últimamente, hace muy poquito, hará 3 o 4 semanas, la Secretaría de Empleo Público anunció un programa que se llama Incorporación de Doctores a Organismos Científicos Tecnológicos. Lo que se vio que en organismos científicos tecnológicos, no en el CONICET, había muy pocos doctores incorporados en la tarea de estos organismos. Entonces, la decisión de esta secretaría fue que haya
aproximadamente 350 ingresos por año, por lo menos durante los primeros 3 años, de manera que entren doctores a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al Instituto del Agua, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al de Tecnología Industrial, a el Centro de Investigaciones en Pesca, etcétera. Son 15 organismos donde se van a incorporar doctores por fuera de las incorporaciones que ya tiene el CONICET y, por supuesto, las que incorporan las universidades, ¿no?, a través de sus concursos. Claro. Ana, ¿qué tal? Javier Moscoso te habla. Hola. Qué importante esta incorporación a estos organismos, porque muchas veces, digamos, uno no tiene en cuenta, digamos, la relevancia que tiene la incorporación de estos doctores y de estos científicos a estos institutos que muchas veces quedan plantas sin líneas de investigación, se empiezan, digamos, la gente va creciendo y si no se incorporan, se pierden líneas de investigación, ¿no? Absolutamente. Y también líneas de investigación o ir pensando que los organismos a 5 o 10 años, yo ayer hablaba con un colega de Parques Nacionales, que es otro de los organismos que va a incorporar doctores. Y bueno, uno puede empezar a pensar parques no solo con su tarea conservacionista, que por supuesto es muy valiosa, pero con otras tareas, ¿no? Con su interacción con las comunidades originarias, con los pueblos donde están, qué posibilidades hay. Y creo que estos doctores y doctoras que se van a incorporar a estos organismos nos permite seguir líneas de investigación, como decís vos, Javier, pero también ir pensando, ¿no? Este año y medio nos fue muy difícil, ¿no? Porque uno más que todo estaba casi atejando penales, ¿no? De todas las dificultades, ¿no? Tanto en las universidades, en el país en general. Pero tenemos que empezar a pensar un mundo donde la ciencia y la tecnología son un factor de desarrollo sin ninguna duda. Si antes teníamos dudas, este año y medio lo que nos mostró todo lo que fue el desarrollo de las vacunas, los kits, etcétera, ¿no? La soberanía sanitaria, pero la soberanía en general, ¿no? Y todos estos organismos que cumplen una tarea excelente, pero pueden ir cumpliendo otras porque hay un desarrollo de la tecnología que va creando nuevas necesidades. Y la presencia de personas formadas a nivel doctorado, que es el título más importante que da una universidad en el mundo, puede colaborar a eso, ¿no? También al planeamiento. Ana, y también cuando hicieron la presentación esta de los 1.000 ingresos a los organismos públicos, Roberto Salvareza, hablaba de la persecución que sufrieron, por ejemplo, los investigadores y científicos del INTI, ¿no? Digamos, durante el periodo del macrismo. No solamente, digamos, ese recorte que hubo, sino también esa persecución y esa alevosía hacia los investigadores. Por supuesto, nosotros sufrimos el INTI ni hablar porque hubo despidos directamente. Claro. Pero, por ejemplo, en el CONICET, además de que nos redujeron el 30% del presupuesto real, de que tuvimos, como dije antes, muchísimos menos vacantes para que ingresaran nuestros jóvenes, tuvimos un ninguneo desde los medios de comunicación, por supuesto adictos al gobierno, donde nos decían para qué estábamos, para qué servíamos, éramos el ñoquisex. El ministro del Interior del gobierno anterior, que ahora es candidato a diputado, decía, y hay que ver si hay que financiar la ciencia. No sé si ahora puede decir lo mismo, ¿no? Como a lo que el protagonismo que tuvo la ciencia a nivel mundial, por supuesto, y en la Argentina también, ¿no? Hay que ver si hay que financiar la ciencia. Nos decían que no nos podemos, cuando se votó un proyecto de ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, todo el oficialismo anterior, por supuesto, votó en contra y la excusa fue no podemos comprometer el presupuesto cuando comprometieron deuda 100 años, ¿no? Ahí sí podían comprometer el presupuesto. Entonces, por supuesto que hubo un desprecio por las universidades públicas, ¿no? Acuérdense las cosas que se decían, los que cayeron en la educación pública. Entonces, todo eso, vos pensás un chico o una chica de 17, 18 años que tiene que decidir qué va a estudiar y ve
que los que estudian una carrera y después hacen un doctorado y quizá un postdoctorado tenían como salida Ezeiza porque no había salida. Entonces lo perjudicaron mucho a los que estábamos y a los que podían llegar a estar. Creo que eso claramente fue, por supuesto, un plan, no fue una casualidad. Ana, ¿qué tal? Pablo Macía, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Y en esa línea la verdad que da para muchas preguntas. Yo voy a hacerte algunas que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Cómo pensar estratégicamente la ciencia y la tecnología? ¿Cuántos años lleva formar un doctor como para después desperdiciarlo, ¿no? Un doctor o una doctora. Y en ese sentido, bueno, comentaste un poco el cambio, ¿no? De una visión a otra. ¿Cuáles son las perspectivas para adelante, ¿no? En términos también de más integrales, leyes, políticas públicas que el Estado puede poner? Se me viene a la mente la ley de economía del conocimiento. Pero, perdón. Sí, no, y por último, algunos desarrollos más, ¿no? Si también podías comentar un poco un tema no menor, que es esta posibilidad de que podamos tener la propia vacuna frente al COVID desde un desarrollo nacional, ¿no? Bueno, varias cosas. Además, la ley de economía del conocimiento que vos mencionaste, este año se promulgó por primera vez en la historia una ley de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es importantísimo, tuvo casi unanimidad, tanto en diputados como en senadores. Es una ley que establece que año a año va aumentando el 15% de la participación de la función ciencia y técnica en el PBI para llegar en 2030, 2031 al 1% del PBI. Esto es una bandera histórica de los científicos, ¿no? El 1% del PBI dedicado a la ciencia y la tecnología, y eso es solo la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Ahí no están incluidos, que también es inversión, los salarios de los docentes universitarios, ni la inversión de las provincias, y por supuesto no están los del privado. Así que eso es fundamental, es el paso necesario para pensar la ciencia y la tecnología como una política de Estado. Sin financiamiento es imposible pensarlo. Dentro de estas, no leyes, pero esta ley de incorporación de doctores, el aumento de la cantidad de incorporación de investigadores, fundamental. El Plan 2030, que se está discutiendo, va a apuntar a llegar a 5 investigadores, investigadoras por cada 1.000 personas de la población económicamente activa. En el 2015 teníamos 3, y en el 2019, que en el 2020 se quería llegar a esos 5, terminamos con 2,8. Perdimos investigadores. Entonces ahora estamos nuevamente en el tema de incorporación, que no significa solo el CONICET, significa también dedicaciones exclusivas en las universidades, incorporación en otros organismos de ciencia y técnica. Eso es fundamental. Creo que también hay otro tema que es la orientación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Esta administración viene a reparar varias cosas, la articulación, el tema del federalismo. Entonces, nosotros tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires casi 8 o 9 investigadores cada 1.000 personas de la población económicamente activa. Eso es Alemania. Sin embargo, yo tengo en provincias que hay 10 investigadores de CONICET. Entonces, a partir del año pasado, del primer ingreso que nosotros diseñamos, creamos un tipo de ingreso distinto que se llama proyectos especiales, donde estamos viendo vacancias geográficas y temáticas. Entonces estamos yendo a las provincias que tienen poca cantidad de investigadores y hablando con las autoridades provinciales, con nuestros institutos de investigación, con las universidades, y decimos, nosotros queremos poner ingresos específicos para su provincia. Ahora, ustedes nos tienen que decir cuáles son los temas que le interesan a la provincia. Estamos ingresando ahora en un ingreso que se va a comunicar el mes que viene, el mes de septiembre, en la provincia de Entre Ríos, 13 investigadores, y largando un nuevo ingreso, incorporando 4 provincias más, para que nos digan en las temáticas que les interesan, y ahí hay una colaboración muy interesante, porque las universidades algunas ponen cargos docentes, a veces las provincias ponen una ayuda de vivienda, de manera de arraigar a estos jóvenes en esas provincias. Pero además tenemos vacancias temáticas. En este ingreso, la vacancia temática fue Ciencias del Mar, asociado al proyecto Pampa Azul, un proyecto interministerial muy importante. Pampa Azul es una definición de Cristina Kirchner, nuestra otra Pampa es el mar.
que hay que cuidarlo, que hay muchos que lo quieren, y entonces hemos puesto 24 ingresos y la gran mayoría cayeron no en la capital federal, sino Mar del Plata, Bahía Blanca, en Puerto Madryn, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Muy interesante, o sea, todo lo que es la costa que mira al Atlántico. En la próxima vamos a tener el tema forestal, un tema muy importante que va desde la biodiversidad hasta el turismo. Entonces, eso es una forma de ingresar a los jóvenes con intereses propios de las provincias. Por otro lado, hay muchos financiamientos desde el MinSIT, desde la agencia de I+D+I, que están relacionados a temas específicos. Cuando empezó el tema de la pandemia, del coronavirus, el MinSIT arma la unidad coronavirus y empieza con financiamiento, y de esos financiamientos salieron los kits diagnósticos, que si nos acordamos de marzo del año pasado, que parece un siglo, pero fue hace un año y medio, estaba saturado la posibilidad de diagnosticar. Y el CONICET los investigadores del CONICET, de muchos en las universidades nacionales, desarrollaron kits diagnósticos de anticuerpos, de virus, etcétera, que algunos están en este momento exportando, ¿no? Los desarrollos de los famosos barbijos, bueno, de un montón de cosas que se financió a través de la unidad coronavirus. Ya voy a la vacuna, pero ahora tenemos financiamiento, ciencia y tecnología contra el hambre, proyectos muy interesantes, 130 más o menos proyectos donde se está viendo el acceso al agua potable, el tema del agua, que es un tema complicado, sobre todo en el interior del país, alimentos que tienen algún valor agregado por distintos temas, posibilidades de fábricas de alimentos. Tenemos muchísimos dando vuelta del tema contra el hambre y como muchos otros. Lo que vos decís de la vacuna, tenemos 3 o 4 proyectos de diseño de vacunas nacionales, porque producción de vacunas ya tenemos, porque tenemos la Sputnik fabricada acá, tenemos la AstraZeneca fabricada acá. O sea, acá hay recursos humanos que pueden hacer eso. No en cualquier país se puede producir una vacuna, pero mucho menos poder diseñar una vacuna. Y eso es muy interesante. El proyecto más adelantado es el de la doctora Juliana Casataro, que es una investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, que pensamos está muy avanzado, están terminando todos los estudios en animales, y que a fin de este año, principio del otro, empezamos con la fase 1, la primera fase en humanos. Tenemos ya una empresa que va a ayudar al financiamiento, esto es muy caro, llegar a la fase 3, pero vamos avanzando, muy interesante. Es un grupo, voy a pasar mi propaganda, la mayoría son mujeres, dirigido por una mujer joven, una brillante investigadora, y la verdad que nos llena de orgullo. Pero tenemos otros proyectos, también de un investigador de CONICET de la Universidad Nacional de La Plata, tenemos un proyecto en Bariloche y otro más en la Fundación Leluar. Ana, bueno, quería agradecerte por ese contacto, recordarle a la audiencia que estamos en contacto con Ana Franchi, presidenta de CONICET y de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, doctora en Ciencias Químicas. Y bueno, y en esa línea en la que estabas hablando sobre esta mujer que está al frente de estos desafíos, preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación dentro de CONICET en relación al acceso a paritario a las carreras de investigación, a sus diversos escalafones, si en el ámbito de la ciencia y la tecnología se está avanzando en romper con ese famoso techo de cristal, y también por otro lado, si en base a las distintas leyes que se están generando, que se están impulsando, que este gobierno nacional pudo llevar adelante, como la ley de cupo y otras leyes tan importantes, bueno, si esto impacta también en este sector en particular para que se empiecen a incorporar más disidencias, ¿no? Personas travesti, trans, no binarias, y que puedan acceder a estos niveles educativos que es tan complejo. Bueno, la Argentina es particular, porque en la Argentina hay más mujeres dedicadas a la ciencia y tecnología que varones. Más o menos en el CONICET el 53% de las investigadoras son mujeres y el 60% de la becaria, cosa que también pasa en las universidades, donde, salvo en las ingenierías, la mayoría son mujeres. Ahora, ¿dónde están las mujeres? Porque, ¿dónde están? Por ejemplo, en las universidades tienen 60% de alumnas mujeres, 12% de rectoras. Es patético. Y en el CONICET tiene una carrera que la categoría más baja es investigador asistente y la más alta es investigador superior.
En las dos más bajas, como siempre, la mayoría son mujeres. En la categoría independiente, más o menos, un poquito más de mujeres. Ahora, en las dos más altas, no. En el investigador superior, que son muy poquitos, ¿no? Investigador superior son más o menos el 3% de todos los investigadores y investigadoras del CONICET. Bueno, hay un 23-24% de mujeres. Y eso no está cambiando con el tiempo, a pesar de que hay cada vez un ingreso más masivo de mujeres. Nosotros, desde nuestra gerencia de evaluación, estamos haciendo un estudio de las trayectorias científicas desde la recuperación de la democracia, mirando qué pasa discriminando por género, por disciplina científica, por momento histórico, ¿no? Estamos viendo eso porque queremos saber qué pasa, por qué se traban. Ese techo de cristal estaría antes de las dos categorías más altas. ¿Por qué se traban las mujeres? ¿Promocionan menos porque se presentan menos, que es una posibilidad no nula? ¿O las discriminan cuando se las evalúa? ¿Qué les pasa? Y por otro lado, nosotros tenemos institutos que los llamamos unidades ejecutoras, más de 300, la mayoría compartidos con las universidades, y ahí también hay pocas directoras, habrá un 25% de directoras. Lo que nosotros estamos poniendo, por ejemplo, los jurados tienen que tender a una igualdad de género. Estamos poniendo distintas distintas reglamentaciones para que no se pueda ser director o codirector de un becario, de una becaria, de un investigador, si hay denuncias de violencia laboral o de género. Tampoco se pueden presentar para ser director o directora de un instituto, tampoco pueden ser jurados. O sea, estamos poniendo situaciones, en el 2017 se creó un observatorio de violencia laboral y de género, y lo que estamos haciendo, y a pesar de la pandemia lo pudimos hacer, es poner oficinas de este observatorio en las distintas provincias, en los distintos CCT. En las provincias los institutos están dirigidos por un centro científico tecnológico del CONICET. Entonces estamos poniendo eso. Estamos viendo qué pasa con el tema de los cuidados, ¿no? Las universidades, muchas de ellas tienen jardines maternales, nuestros institutos no. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos construyendo uno en Puerto Madryn, en el CEMPAC, donde se aglutinan alrededor de 10 institutos. Estamos mirando con las universidades si podemos compartir con ellos el tema de los cuidados de los niños pequeños. El tema, vos decís de las diversidades, por supuesto, estamos aplicando la ley de incorporación de personas travestis y trans, tenemos tanto a nivel de investigadores como del personal administrativo también. Hemos creado en octubre, creo, del año pasado, una red de género y diversidades, para ir viendo qué nos está pasando dentro del CONICET con estas temáticas. O sea, no digo que tenemos todo hecho porque el camino es muy largo, pero vamos avanzando hacia allí. Por supuesto, ya tuvimos los primeros seminarios sobre la ley Micaela, vamos a continuar con ellos. Estamos haciendo, junto con la RACSIT, viernes por medio, una actividad por Zoom, por supuesto, se llama Cerebro y Mujer 2, porque hubo un Cerebro y Mujer 1, donde mujeres de todas las especialidades, derecho, ciencias médicas, periodismo, están hablando, alrededor de 3 o 4 ponentes, muy interesante, donde se plantean qué nos pasa con mujeres, qué le pasa al colectivo, no solo de Argentina, tenemos de otros países latinoamericanos, de España, como para que haya una concientización, porque creo que, por supuesto, en esto el movimiento de mujeres ha hecho el avance terrible, pero cuando nosotros empezamos con la doctora Diana Mafía y la doctora Silvia Coche, con la RACSIT, cuando juntábamos 10 personas que nos escucharan, era una fiesta. Entonces, este tema de poder discutirlo cambia. Ana, se nos está quedando poco tiempo. Quisiera, en menos de un minuto, una pequeña reflexión. No sé si te llegó, si te han comentado, seguramente sí, en el día de ayer domingo en el programa de La Nata, ¿no?, que sabemos que representa los intereses de la oposición en este momento y de los poderes concentrados. Hablaron de una nueva fuga de cerebros, hablaron de que los jóvenes están emigrando del país, que buscan oportunidades en el país porque no hay oportunidades acá. Quería, una breve reflexión sobre esto, si esto es así, porque tengo entendido que es todo lo contrario, ¿no? Se está repatriando muchísimo. Nosotros no estamos viendo eso.
tuvimos 50 presentaciones para ingresos desde el exterior, o sea, personas que por lo menos estuvieron 3 años afuera y quieren ingresar. Estamos teniendo permanentemente ingresos. Hay muchísimos jóvenes de otros países latinoamericanos que vienen acá a hacer sus doctorados, porque el CONICET, obviamente, en su doctorado no hace distinción de nacionalidades. Cuando entra en la carrera, como es un ingreso a la administración pública, hay que nacionalizarse. Tenemos muchos investigadores e investigadoras extranjeros, así que nosotros no vemos para nada. El año pasado tuvimos 10% más de presentaciones a la carrera del investigador y 20% más de presentaciones a becas, así que no es lo que nosotros vemos. Muchísimas gracias, Ana Franchi, por este contacto. Bien, Bueno, ¿te parece que nos vamos a una tanda? Sí, nos vamos a una tanda escuchando un tema, Eli, si te parece, un tema la verdad muy especial en el día de hoy, un tema de los fabulosos Cadillac que se llama Desapariciones, porque hoy, 30 de agosto, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Nos vamos a la pausa con este tema y después venimos y hablamos de esto. Ya estamos.